Previo cordial saludo con todos. Yo soy Hans Santiago Aliaga Marmolejo y me toca exponer el proceso de habeas corpus. Empezaré con el concepto. He escogido el concepto de Castañeda Otsu, quien en su destacada tesis doctoral señala que el habeas corpus se trata de un procedimiento constitucional de tutela urgente del derecho a la libertad personal y derechos conexos del detenido y que se hace valer ante el juez de la jurisdicción ordinaria. Su finalidad es la puesta inmediata de la persona que se encuentra ilegalmente detenida por las autoridades gubernativa o particular ante el juez competente para que decida si la libertad es conforme o no a la Constitución. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 7.6 que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. De acuerdo a ello, el habeas corpus pues tiene una doble naturaleza. Es un derecho humano y es un proceso, garantía judicial indispensable, teniendo por finalidad proteger la libertad personal de los detenidos o de aquellos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad. Evolución normativa. Bien, como vemos en el gráfico, el proceso de habeas corpus ha tenido una serie de regulaciones en el Perú. La importancia que reviste el derecho a la libertad y su mecanismo de protección frente a cualquier amenaza se ha manifestado pues de una manera prolija en el Perú a través de sus normas jurídicas, por lo que a fin de evidenciar el vasto tratamiento jurídico he puesto en la lámina, como se pueden apreciar, las diferentes modificaciones o regulaciones que ha tenido el habeas corpus desde el año 1897 con la ley del 21 de octubre de 1897 hasta el actual nuevo Código Procesal Constitucional. Respecto a la ley de 1897, el habeas corpus pasaba a formar parte del ordenamiento jurídico y fue incorporado con la ley de la misma fecha del año, ¿no? Ley del 21 de octubre de 1897 para tutelar por primera vez la libertad individual, cuyo artículo 3.0 prescribía lo siguiente: que toda persona residente en el Perú que fuere reducida a prisión, siempre que se cumplan las 24 horas sin que se haya notificado la orden de detención judicial, tiene expedito el recurso extraordinario del habeas corpus. La primera constitución que recogió el habeas corpus, lo elevó al rango constitucional, fue la Constitución de 1920. Bueno, de todas maneras es preciso señalar que el derogado Código Procesal Constitucional del 2004, ¿no?, publicado el 31 de mayo de 2004, ha regulado por primera vez en un solo cuerpo normativo todas las garantías constitucionales previstas en el artículo 200 y 202, inciso 3 de la Constitución. En cuanto a las semejanzas y diferencias del derogado Código Procesal Constitucional y el nuevo Código Procesal Constitucional, vemos, conforme está en la lámina, que hay una diferencia evidente sobre la estructura. Pero respecto al fondo, el nuevo Código Procesal Constitucional ha recogido en su artículo 32 unas características procesales que en realidad llegan a ser principios que antes fueran, plasmados en las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, pero que ahora ya han sido regulados, positivizados. Una de esas primeras características del habeas corpus es la de informalidad. Este principio pues consagra una de las características más evidentes del proceso de habeas corpus desde sus inicios,
que la demanda se encuentra exenta de formalidades, tal como lo cité hace un momento, razón por la cual el propio Código Procesal Constitucional prescribe que puede ser formulado por escrito o verbalmente, levantándose en este último caso un acta ante el juez o secretario del órgano jurisdiccional sin otra exigencia más que la de suministrar una relación sucinta de los hechos para darle curso, ¿no? En tal sentido, el planteamiento de este principio pretende asentar en el derecho positivo que no existen rigurosidades formales que tiendan a entorpecer, suspender o paralizar el procedimiento del habeas corpus ante una eventual afectación del detenido, en virtud a que ésta está impedida de hacerlo, y quienes lo hagan en su nombre también podrían tener dificultades, con lo cual estaríamos hablando de una contravención al debido proceso del habeas corpus, materialmente ajustada a las exigencias más elevadas y más urgentes del constitucionalismo actual. Como vemos en la pantalla, este principio ya había sido, digamos, regulado en distintos artículos del derogado Código Procesal Constitucional, como es en el artículo 3, donde señala principios procesales, ¿no? Dice: asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Entre las causales de improcedencia también se señalaba: no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en el proceso de habeas corpus. Igual en la legitimación y en la demanda, ¿no? Pero digamos que estas regulaciones en distintas partes del derogado Código Procesal Constitucional no se referían directamente o no estaban, digamos, dentro de la parte que se regulaba el habeas corpus, ¿no? Entonces el juez tenía que hacer una interpretación, una cita, ¿no? Incluso hasta casi forzada de las distintas regulaciones. En cambio, en este caso ya se encuentra, digamos, ¿no?, taxativamente regulado este principio. Luego el de no simultaneidad. Esta característica está referida a que en un proceso constitucional de habeas corpus no existe otro proceso para salvaguardar los derechos constitucionales que protege. Es decir, no existe vías paralelas, que el proceso de habeas corpus es el único proceso adecuado para salvaguardar los derechos que protege. Luego tenemos la actividad vicaria. Es el principio mediante el cual la demanda puede ser presentada por el agraviado o cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con representación procesal, estando referida a la existencia de la amplia legitimidad para obrar. Gracias a este principio se evita las limitaciones propias del detenido, por cuanto éste no puede ejercerla materialmente, garantizando de esta manera su defensa a la libertad individual mediante la participación o acción de un tercero a nombre del agraviado. Unilateralidad. Con este principio, tal como se establece en el nuevo Código Procesal Constitucional, se busca indicar en forma expresa que no resulta necesario escuchar a la otra parte para que el juez pueda resolver la situación del agraviado, entendiéndose que nos encontramos ante un proceso que necesita ser resuelto con suma urgencia, dado que está en juego la libertad personal de un ciudadano, motivo por el cual no se puede dilatar en forma innecesaria. En consecuencia, el juez se encuentra en la obligación de resolver el proceso en el menor tiempo posible. En tal sentido, considero, ¿no?, que resulta saludable que se pretenda positivizar este principio a efectos de proteger a los ciudadanos que sufran detenciones arbitrarias e injustas. Imprescriptibilidad. Con este principio se señala que el plazo para interponer la demanda de habeas corpus no prescribe. Del mismo modo que el principio anterior, consideramos que resulta saludable que se haya positivizado en forma expresa
dado que en muchas ocasiones puede suceder que el agraviado se encuentre imposibilitado materialmente para poder interponer la demanda. Sin embargo, con este principio queda claro que no obstante el paso del tiempo, el agraviado puede interponer su demanda de habeas corpus sin ningún inconveniente. Por otro lado, se podría pensar que si se aplica este principio, se estaría atentando contra las sentencias judiciales consentidas y ejecutoriadas. Sin embargo, a nuestro entender, todas las normas, tanto sustantivas como procesales, son hechas por el ser humano y lo que buscan en primer orden es la protección de la persona humana. En este caso, con la positivización del principio de imprescriptibilidad, lo que se busca es la protección de la libertad de la persona humana, que es el bien jurídico más importante después de la vida. Bueno, dentro de las conclusiones puedo señalar que se considera importante la enumeración taxativa de los principios procesales señalados en el artículo 32 del nuevo Código Procesal Constitucional, al poder identificarlos plenamente por sus propios contenidos y alcances dispersos en diferentes artículos del pasado o derogado Código Procesal Constitucional. Dichas características procesales especiales del habeas corpus permitirán a los jueces subsumir a los casos concretos sin necesidad de hacer interpretaciones extensivas, recurriendo a otros dispositivos elaborados para otras situaciones jurídicas. Eso es todo de mi exposición. Muchas gracias por su atención.